desde los países del Magreb vamos descendiendo un poco para ir conociendo también en África cuál es la situación de otras naciones. En concreto, en este caso, queremos dirigirnos hasta Camerún, un país que fue conquistado por portugueses, fue descubierto por ellos, un país que se le conoce también como el África en miniatura, es decir, como que reuniera en su propia nación diversas culturas, tradiciones, climas de lo que es África, lo reúne en uno solo. Y Camerún, además, también es importante conocerlo porque, además de que está colindando fronterizo con unas 5 o 6 naciones de África, como podemos ver en este caso en el globo terráqueo, Camerún, chiquito él, son 500.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, está rodeado por naciones como Nigeria, como Chad, la República Centroafricana, Gabón. Es un país que alcanza a muchos otros y que recibe también de otros muchos. Gabón es una de las naciones también que lo rodea. Camerún hoy hemos de conocerlo porque además es un país que vive mucho de la pesca, de la caza, y que recibe el nombre porque cuando llegó por allá un navegante portugués se emocionó al ver que en el río había muchos camarones y le gustaron los camarones para comer. A quien no le gustan cuando los encuentra en un rico plato, ¿verdad? Pues vio muchos camarones y dijo, esto es camarón, esto es Camerún. Conoceremos cómo fue ese primer encuentro con el Camerún, el país de los camarones. Ubicada en África Central y con una diversidad paisajística innegable de playas, desiertos, montañas y selvas forestales, tenemos a la República de Camerún, con una extensión territorial de 472.710 kilómetros cuadrados y una población de casi 20 millones de habitantes. La capital camerunés es Yaoundé. El país limita al noreste con Nigeria, al este con Chad y la República Centroafricana, y al sur con Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. Camerún también es conocido como África en miniatura. Por su diversidad, la mitad de la población practica cultos africanos tradicionales. Debido a las invasiones e influencias extranjeras, los idiomas oficiales son el francés e inglés. Sin embargo, existen más de 250 grupos étnicos que poseen dialecto propio. El grupo predominante en el sur son de origen bantú, mientras que en el norte los pueblos mayoritarios son los dualas. Los pigmeos conforman un grupo nativo que viven de la caza y pesca y que a pesar de los esfuerzos no han podido ser sedentarizados. Camerún fue un país que recibió diversas colonizaciones, diversas invasiones de Europa. Decíamos que en primer lugar, allá por el siglo XV, fines del siglo XV, los portugueses navegando, pensemos que Portugal, para hacer la conquista y para llegar a otros países, se vino siempre por mar. Nadie se atrevía a cruzar África porque era el continente desconocido, pero navegando llegó por acá y encontró un río, como decíamos, el río de los camarones, y eso le gustó, entraron ahí y ahí se formó entonces ese primer país que denominaron Camerún. Importancia también de Camerún, estábamos mencionando, que está rodeado de otras naciones y que también recibe la influencia de muchas de ellas. Y por eso es un país como más estratégico. Tan estratégico que en Camerún se instalaron, por una parte, franceses y también británicos. El Camerún francés, el Camerún inglés, decían, porque todos ellos querían tener posesiones en esta rica nación, no solo por los camarones, sino por otros muchos productos también que se encuentran en Camerún. Camerún, además, es una nación que procura aportar a lo que es también el desarrollo de África en general, sobre todo África Central, y que nos aportará mucho también cuando llegue acá a Santa Cruz para conocer un poco más y más a fondo cuál es su sistema de organización política
y su organización dentro de lo que es el G77. Veremos en esta pausa ahora también cómo se ha ido conformando más el Camerún. El origen del nombre de Camerún hace referencia hacia el año 1472, cuando el explorador portugués Fernando Po bautizó así a este país debido a la abundancia de camarones en la zona. Posteriormente, con la llegada de los portugueses, se inicia la explotación de caña de azúcar y el comercio de esclavos, situación que hasta el día de hoy se ve reflejada en el tráfico de personas para la explotación laboral que atentan contra las futuras generaciones camerunenses. A finales de los 80, Alemania acuerda con los portugueses realizar un protectorado para los nativos camerunenses, acto que significó la explotación de los recursos y desencadenó en una guerra sangrienta que duró 4 años entre alemanes y africanos que murieron de hambre. Camerún es la unión de 2 antiguos territorios, el Camerún francés, que obtuvo la independencia en 1960, y el Camerún británico del sur, que se unió después de un referéndum organizado por las Naciones Unidas en 1961. Tras años de intentos por independizarse totalmente, en 1982, Camerún se convierte en República de Camerún. Es interesante constatar, decíamos, la juventud de estos países. Recién en 1982 ya se conforma la República de Camerún. Y creo que también es muy interesante constatar, como siempre, esa voracidad, ese deseo en los países europeos de penetrar y conquistar África. Cuando lo fueron conociendo y fueron encontrando y dándose cuenta de las riquezas que tiene África, cada uno de ellos trataban de llegar, sea Portugal en este caso al comienzo, sea después Inglaterra o Francia, Alemania también, como que se hayan repartido lo que sería un continente hermoso, independiente, libre, y se lo fueron repartiendo entre diferentes naciones. De ahí que también luego los idiomas predominantes son francés o inglés según sea el país colonizado. Este es también una imagen de ese Camerún que esperamos verlo con nosotros muy pronto. La economía se basa en la producción y refinado de petróleo, procesamiento de alimentos, bienes de consumo ligero, productos textiles. Los ingresos que aporta el petróleo han contribuido a consolidar el crecimiento económico. Sin embargo, la incertidumbre en los precios de la exportación ha forzado al país a la austeridad. El oleoducto Chad-Camerún, cuya construcción finalizó en el 2003, ha supuesto para el puerto camerunés de Kribi un nuevo negocio. En 1997 se celebraron las últimas elecciones presidenciales, en las que Biya volvió a renovar su mandato. Los comicios estuvieron marcados por el boicot realizado por los 3 principales partidos de la oposición. En el 2002 tuvieron lugar las elecciones legislativas y municipales, también dominadas por el partido gubernamental, y en las que de nuevo se denunciaron importantes anomalías. Biya ha sido acusado en reiteradas ocasiones de abusar del poder por gobernar por decreto. Biya, el actual presidente, también reelegido, es el mandatario que esperamos, si no viene él mismo, que podrá enviar también una delegación a Bolivia, a Santa Cruz, para el G77. Este es el conjunto que estamos comenzando a conocer, no solamente ya del Magreb, sino de otros países que van descendiendo en el África Central. Recordemos también que ayer habíamos estado hablando del Congo. 2 naciones, Congo, República Democrática del Congo y la República del Congo, y ahora junto con Camerún van conformando lo que significa este África Central. Iremos conociendo más porque cada semana esperamos llegar a sus hogares a través de Bolivia Televisión y esperamos estar con ustedes para saber África, América, Asia, qué ocurre en cada una de estas naciones y cómo son estos países que vendrán hasta nosotros. Muy buenas noches y hasta muy pronto.